¿Puedes hacer el chat? Sí, hacemos una claqueta. Santi Truyenque, primera. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, concentrado. Con el traje de vendedor. Eso es muy importante. Sí. O sea, hacer una película es una cosa muy complicada, Muy difícil. muy compleja, muy difícil. Es un pequeño milagro, pero venderla, comunicarla, divulgarla, promocionarla es tanto o más complicado. Y ahora es el momento en que la película llega a los espectadores, la película ya deja de pertenecerle, ¿no? Después de tantos años, la película abandona tus manos, ¿no? tu regazo y se traslada al del público, ¿no? Y ojalá consigamos la simpatía, el favor del público y el público se acerque a los cines, ¿no? En estos momentos un poco post-pandémicos en los que no está muy claro cuál va a ser el futuro de la exhibición, que me despierta un gran respeto a aquellas personas que deciden ir al cine y pagar una entrada, pagar 8 o 10 euros, ¿sabes? Por ver tu película y no verla del lado, por ir al cine a ver tu película y no quedarse en casa viendo Netflix o cualquier otra plataforma, por ver tu película y no quedarse en el WhatsApp o en Tinder, ¿no? O sea, hoy en día hacer una película es enfrentarse o es competir con un montón de opciones, ¿no? que nos ofrece el ocio, ¿no? Hoy en día, por lo tanto, súper importante. A veces desde la cultura parece que vivamos por encima del bien y del mal y que este aspecto industrial, económico no nos interese, ¿no? Pero no, para mí es súper importante que contar con el favor del público, que la película guste y que la gente vaya al cine. Además, una película hecha en catalán, en Cataluña, joder, en el contexto contemporáneo, es muy importante, ¿no? El aspecto económico. Y debemos celebrarlo y debemos preocuparnos también por ello, por supuesto. Ok, Santi. Ya veo que tú eres como, ¿no? Super autor, cine, autor. O sea, No. Yo entiendo que la parte económica es súper mega importante. Pero es mega importante para todos, ¿eh? Sí, para todos. Para todos, ¿eh? Para el cine de autor, para el cine industrial, para todos. Todo necesita un respaldo económico, si no, no es viable, no genera puestos de trabajo y el autor o el cineasta tiene que hacer otros trabajos para hacer cine. Y eso un gran tema. Es un gran tema. Un gran tema en nuestro cine. Yo, por ejemplo, yo empiezo las entrevistas preguntando siempre lo mismo. ¿Por qué haces cine? Esto ha sido como una especie de prólogo que me parece muy interesante todo lo que has dicho, porque creo que es una parte fundamental del cine y a veces se olvida. Es una pregunta importante, porque nos interpela de manera íntima a los que un día decidimos hacer cine. No sabes exactamente de dónde viene este anhelo o este impulso por hacer cine. En mi caso es vocacional, es algo que surgió siendo yo muy pequeño. Hay un momento de epifanía ya siendo pequeño cuando te sientan ante una pantalla luminosa y empiezan a suceder imágenes y eso te atrapa y sigues ahí. O sea, han pasado 40 años y sigues atrapado en el interior de esa pantalla. Yo creo que hablamos o hacemos cine para hablar con los maestros, ¿sabes? Para seguir hablando o haciendo la película que hemos visto y que queremos seguir viendo de alguna forma. Hay algo mistérico, hay algo de invocación fantasmal, ¿sabes? La invocación. Sí. Y además, a medida que me hago mayor, ese sentimiento crece. Tener la certeza de que avanzamos, caminamos en los hombros de los gigantes, ¿no? de todos aquellos que nos han precedido y por lo tanto formamos parte de esta correa de transmisión. Yo hago cine porque me gustaría sentarme en la mesa con Murnau y con Ford y con Vidor, ¿no? Con la gente que a mí me gusta, o con Cimino, por supuesto, ¿sabes? Me gustaría sentarme en esa mesa, solo para escucharlos, ¿no? ¿Sabes? Pero me gustaría estar ahí, ¿no? O para ver cómo harían aquel plano, ¿no? Bueno, o para conocerlos, para hablar con ellos, sencillamente. O sea, la gente del cine o los directores, la psicología del director es una muy concreta, ¿no? Y podemos ser mezquinos o podemos ser gente maja, etcétera. Pero hay algo ahí, hay algo que te convierte en un director de cine, en un contador de historias, en los últimos chamanes de la tribu, ¿no? ¿Sabes? Y hay algo que te atrae. Y a medida que te haces mayor, sientes ese peso, el peso de la historia, el peso de que tú formas parte de una tradición, ¿no? Y hay algo que me conmueve, por ejemplo, cuando esos referentes hablan de sus maestros, ¿no? Es decir, cuando tú escuchas a José Luis García hablar de los clásicos que él ama, hostia, se la pone la piel de gallina, tío. Cuando él habla, cómo habla de McCarey, cómo habla de Ford, cómo habla de Hawks,
¿no? Cómo hablan de Lubitsch, tío, se pone la piel de gallina. Cuando Orson Welles habla de John Ford, tío, ¿cómo habla Orson Welles de John Ford? Orson Welles, o sea, Dios nuestro Señor, ¿sabes? Dios nuestro Señor. Claro, por Dios supuesto, nuestro Señor. por supuesto. ¿Cómo habla de John Ford? Otro Dios, ¿no? Yo, joder, tío, se pone la piel de gallina. ¿Cómo habla Aki Kaurismäki de Ozu? Tío, se pone la piel de gallina. Es brutal. Y es algo que a veces he hecho en falta en mi generación, ¿no? No somos gente que hable mucho ni a menudo de los maestros o de aquella gente que nos ha formado, aquella gente con la que queremos seguir dialogando a través del cine. Ahora nos toca a nosotros hacer cine. Ojalá podamos, ni que sea por simpatía o por osmosis, tío, ¿sabes? Acercarnos a ese mundo, a esa mesa, sentarnos ahí con ellos y escuchar, tío, escuchar. ¿Sabes? Escuchar. O sea, el otro día veía una película de Lubitsch, Ángel, ¿no? Es una película tiene 85 años, tío, y parece hecha ayer. Dices, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde proviene, no? Este misterio. ¿Por qué sigue tan fresco? ¿Por qué películas que hace 4 días parecían la hostia y se te caen las manos y otras que son increíbles, ¿no? Imperecederas, cómo aguantan el tiempo, ¿no? El envite del tiempo, ¿no? También me pasó con Blade Runner, con el Final Cut que lo vi hace poco, lo recuperé en el Fenómeno. Y Dios mío, estoy absolutamente de desacuerdo con el Final Cut porque Deckard no es un replicante. Ahí es uno de los grandes errores, seriamente, es uno de los grandes errores que ha cometido un director. Volvemos al tema de los directores. De la peli. Bueno, es una gran discusión, pero es un gran error por parte de Ridley Scott porque ahí adulteró la película. Pero bueno, otro día si quieres hablamos de esas razones porque la verdad es que es para debatirlo, ¿no? Pero esa película, que está hecha hace 40 años, es increíble lo vigente que continúa siendo, tío. Es increíble a nivel todo, a nivel filosófico, a nivel visual, etc. Toda la condición humana, ¿no? No, por supuesto, porque te interpreta. Que tu película, lo comentábamos con Ruyer, tu película habla de la condición humana, Claro. del aspecto psicológico, del tema moral, que esto se ha perdido mucho en el cine. Por ejemplo, mi película que está aquí en Los Mar también habla de eso, de ese cine psicológico que hacía Saura, Erice. Todo esto se ha perdido en el cine. Sí, señor, exacto, bien visto. El aspecto psicológico. Claro. Por ejemplo, tú metes el tema de los nazis y los judíos a una gente de un pueblo que ni les va ni les viene, pero lo hacen por un gesto de humanidad. Pero luego está el tema personal, familiar. Y eso está súper bien mezclado. Yo quiero que me digas, el momento que viste la obra de teatro, ya, fue como, ¿esto tengo que hacerlo en cine o cómo fue? ¿Fue un proceso como más lento, más reflexivo? No, no fue tan inmediato, porque la idea surge de Agustí Frank, que es el co-guionista y es el autor de la obra original. Y él me propuso, me preguntó, hostia, ¿crees que podríamos hacer una adaptación? Hay una película y tal, estaría bien. Y yo ahí vi un marco cojonudo para hablar de las cosas que a mí realmente me interesan, ¿no? Y me pareció que el corazón de la historia, que esa historia familiar, ¿no? Nos deparaba, nos ofrecía pues un marco genial para poder hablar de la naturaleza del mal, de estos odios o del odio, que para mí es uno de los pilares fundamentales de toda familia y que además tiene la capacidad, bueno, el odio se hereda, ¿no? Y tiene la capacidad de saltar de generación en generación y la generación posterior renueva y revive esos odios que ya no le pertenecen a ellos, sino que pertenece a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Un poco, ese es un poco el frente crema, ¿no? Un poco ese es mi marco de interés, ¿no? De hecho, la película se abre con esta cita maravillosa de Steinbeck, ¿no? Hostia, ¿cómo descubriste esta cita? Esta cita... A mí Steinbeck me lo hicieron leer en el instituto, en La Perla. Sí. Luego vi la peli que hizo Emilio Fernández, sí. Buenísima. Sí, muy buena, muy buena. Con una luz maravillosa. Maravillosa. O sea, wow. ¿Cómo te cruzaste con esta cita? Bueno, soy un lector steinbeckiano y hay unos diarios que jamás se tradujeron al castellano y hay una correspondencia con, no recuerdo quién, con un amigo profesor y hablan justamente de la naturaleza del mal, del bien. Y la cita es más larga, aquí nos hemos quedado con esta frase que sintetiza justamente eso. Y bueno, a partir de ahí, hostia, vamos a hablar de algo universal. Como bien dices, estos dilemas morales en el cine contemporáneo han sido sustituidos por ideología,
por panfleto. Hay algo que a mí me preocupa como director, uno como espectador. Es como personajes intensos, pero poco psicológicos. Bueno, claro, porque... es que lo acabas de decir muy bien. Claro, lo acabas de decir muy bien. O sea, vivimos en un momento... Mira, hay algo que como espectador a mí me preocupa. Yo he dejado de... o he hecho en falta como espectador ver carácter y personalidad en las películas que veo, mayoritariamente. Pero tanto en las películas de gran presupuesto como en las películas de autor, ¿eh? O sea, creo que se ha ido imponiendo el panfleto, la lectura o la consigna ideológica, la política, que nos está arrasando a todos y en la cultura también, ¿no? Y hemos dejado de contar historias. Justamente por el mero hecho o por el mero placer de contar una buena historia o contarla bien, historia, ¿no? Historias universales. Cuando cuentas una historia universal, cuando vas a los clásicos, te encuentras que los conflictos siguen siendo los mismos. Y no porque haya una consigna ideológica en clave pues, feminista o de nueva masculinidad, eso tienes que condicionar los personajes. Porque los estás adulterando, ¿sabes? Y estamos realizando un montón de películas que estoy convencido que en 5 o 10 años nadie se va a acordar. Justamente por esta razón. Porque hemos dejado que esta ofensiva ideológica nos arrase. Y de alguna forma lo impregne todo, ¿sabes? Y nos hemos como desviado. Y nosotros no somos ideólogos, no somos activistas. Yo no soy un activista político, tendré mis ideas, etcétera, pero yo quiero contar historias. A partir de aquí, el público, si no tira de hilo o ve analogías o establece correspondencias con otras cosas u otros asuntos, genial, cojonudo. Pero este no es mi propósito. Y eso es muy importante. Y en esa película lo que queremos es justamente eso, que los personajes no sean de una sola pieza, como pasa hoy en día, porque se va imponiendo una corrección política que te dice que ahora los personajes tienen que ser así. No, los personajes no cambian, porque nosotros no cambiamos, ¿sabes? La naturaleza humana no cambia. Y el drama es universal. Siempre arrastramos el mismo tipo de dramas y de dilemas morales y de toma de decisiones y el precio que hay que pagar por ellas, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo interesante, ¿no? De no desviarnos de eso y crear películas con personajes adultos y sólidos. La película puede ser buena o mala. A mí lo que me interesa es el carácter, tío. Cada vez me interesa más el carácter de las cosas, de las personas, de las películas, ¿sabes? Cada vez me interesan más esas películas de serie B, las películas que partiendo de una base modesta o sin muchas pretensiones, joder, te descubren que hay detrás hay alguien, tío, hay un tío, hay una tía que te está dirigiendo hacia las emociones, no hacia un panfleto o hacia una consigna política concreta, no, te está dirigiendo hacia la emoción, tío, hacia el corazón de algo que nos interpela espiritualmente, emocionalmente, personalmente, a todos nosotros como espectadores. Y eso es una puta pasada, eso es del cine, tío. Eso es del cine. Pues Santi, un placer hablar contigo, muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Vamos a contactar. Venga, cuando quieras. Te puedo contactar por Instagram, ¿no? Sí, yo tengo Instagram, sí. Tengo Instagram. Nada, Santi, un placer. Gracias por la peli. Gracias. ¿Te ha gustado, de verdad? Sí, porque tiene un rollo Peckinpah muy interesante. Hay Peckinpah, hay Cimino, muy importante, Michael Cimino. El gran silencio. Hombre, con Fubucci, claro. Por supuesto. Yo siempre digo hasta la próxima película. Exactamente, muchas gracias. Hasta la próxima película.